aquí es en donde les quiero explicar este cambio de paradigma del antiguo artículo 18 constitucional al actual artículo 18 constitucional. Fin del sistema penal, readaptar socialmente al enfermo que necesita un tratamiento. Ahora, el fin del sistema penitenciario. El sistema penitenciario es una parte de todo el sistema penal, es la reinserción social del sujeto. ¿Cuál es este cambio de paradigma que llamo yo de una criminología de corte positivista a una criminología de corte garantista? Hemos hablado mucho del garantismo, hemos oído hablar mucho del garantismo, y justamente el garantismo penal es una vertiente de la criminología de corte crítico. Y el garantismo penal, cuyo principal exponente, más no el único, es Luigi Ferrajoli, establece que justamente lo que tenemos que hacer al combatir el crimen es, primero que nada, garantizar los derechos y libertades de la persona. Por lo tanto, el garantismo penal parte justamente del presupuesto de que a quien se le va justamente a valorar es a una persona a la que tenemos que respetarle sus derechos fundamentales. Y de ahí devienen justamente las posteriores reformas a la Constitución, también de 10 artículos a la Constitución, de junio del 2011, ya tengo que decir el mes, porque ya hay tantas reformas a la Constitución que ya tengo que decir el mes. Las reformas a la Constitución de junio, porque hubo varias, de 2011, que todos le llamamos las reformas en materia de derechos humanos, terminan, yo ayer también lo trabajé en el Congreso Internacional de Adolescentes, terminan por cerrar justamente este proceso de reforma de una criminología de corte positivista a una criminología de corte garantista, en la que se instauran los derechos humanos como la base rectora en base al principio pro homine, ¿sí? La base rectora de la aplicación y de la interpretación de la norma. Ahora, digo yo, a partir de las reformas de junio del 2011, tenemos que ver, interpretar y aplicar el derecho con los lentes del principio pro homine, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La ley que más proteja a los derechos del ser humano, del hombre. Y bueno, con estas reformas del 2011 devinieron también una serie de reformas, entre ellos interpretaciones, criterios, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que han tratado, todavía estamos en construcción, de cerrar este sistema en concreto, que es el tema que nos ocupa, procesal penal de corte acusatorio hacia un garantismo penal. Es decir, la base fundamental es el respeto de los derechos humanos del ser humano. Y justamente, valga la redundancia, y justamente en el 2011 se reforma otra vez el artículo 18 constitucional, aumentando como un eje rector para lograr la reinserción social el respeto a los derechos humanos. Es decir, ya teníamos 5 ejes rectores en el 18 constitucional para lograr la reinserción social del sujeto, que eran el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte. En la reforma del 2011, que yo creo o considero que termina por cambiar, por cerrar justamente este paradigma garantista, se aumenta como primer eje rector del sistema penitenciario el respeto a los derechos humanos del ser humano. Por lo tanto, es importante que justamente entendamos que lo que han querido hacer, o esta serie de reformas lo que han querido hacer es cerrar el círculo para que
que cambiemos el paradigma de una criminología de corte positivista a una criminología de corte garantista, cuya base fundamental, ¿cuál es? El respeto a los derechos humanos. Ojo, pero como lo dije al inicio, no solamente se van a respetar los derechos humanos según el 18 constitucional del sentenciado o según los demás artículos reformados del imputado, ¿no? Sino también, ¿por qué no decirlo?, de los testigos. ¿Por qué no decirlo?, ¿no?, de la víctima, ¿no?, que es importantísimo el papel de la víctima. Lo que hemos querido hacer o lo que se está queriendo hacer es introducir lo que llamo yo un derecho procesal penal de corte, y por qué no decirlo penal y procesal penal, tanto sustantivo como adjetivo, de corte más democrático. ¿A qué me refiero con más democrático? Con velar por los intereses de ambas partes en el procedimiento. Que si bien es cierto, como se los dije al inicio de la exposición, es muy difícil que tratemos de ponerlos en un plano de igualdad, sí podemos hacerlo equilibrándolo a través de las llamadas acciones positivas. Cuando vemos que una de las partes tiene menos derechos que la otra en un momento en especial, le vamos a aumentar, le vamos a reforzar, diríamos, ¿no?, sus derechos para tratar de equilibrárselos con respecto a la otra parte en el procedimiento penal. ¿Que es un proceso difícil? Claro. ¿Que es un proceso tardado, como decía el magistrado presidente? Claro, pero entonces tenemos que empezar, no sé si han oído hablar de esto, por cambiar el chip, por cambiar nuestro chip y tratar de entender a la justicia hoy por hoy como una justicia de corte restauradora. Para terminar con la reforma del 18 constitucional, bueno, además de cambiar de readaptación a reinserción, de positivismo a garantismo, también se reformó algo que para mí resulta por demás importante, que es el artículo 21 constitucional. El artículo 21 constitucional, párrafo tercero, le aumenta las atribuciones al Poder Judicial. Las atribuciones del Poder Judicial, ¿en dónde terminaban antes del 2008? ¿Recuerdan? Yo sé que es un auditorio grande, pero soy maestra, entonces voy a estarles preguntando. Perfectamente. Las atribuciones antes del 2008 del Poder Judicial terminaban con el dictado de la sentencia. Hoy por hoy, a partir de la reforma del párrafo tercero del artículo 21 constitucional, ¿cuándo terminan las atribuciones del Poder Judicial? En la ejecución, ¿no? Por lo tanto, se extienden las facultades del Poder Judicial ya no solamente hasta el dictado de sentencia, sino también a la ejecución. Por lo tanto, el párrafo tercero del artículo 21 constitucional constituye lo que llamamos nosotros como académicos el control jurisdiccional del principio de legalidad, lo digo despacito, en materia de ejecución de sanciones penales. Es decir, antes del 2008, ¿quién era el organismo encargado de ejecutar las sentencias penales? El Poder Ejecutivo, a partir o mediante, ya fuera de la Secretaría de Gobierno o de Gobernación, aquí en el DF siempre fue a partir de la Secretaría de Gobierno, en algunos estados de la República quedó en manos de la Secretaría de Gobierno, en otras cambió con esta misma reforma que les digo en materia de seguridad pública a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública a través de aquí en materia federal es a través del organismo desconcentrado de prevención y readaptación, todavía se llama así, y readaptación social. En algunos otros estados era la subsecretaría, ¿no?, de prevención y readaptación social, a partir de la dirección de centros de reinserción social y de los directores de todos los centros penitenciarios, de todo el sistema penitenciario, ya sea federal o local, ¿no? Pero entonces,
¿De qué servía que yo digo nosotros, ¿verdad?, que ustedes o algunos de ustedes, miembros del Poder Judicial, dictaran sentencia si ésta podía ser modificada por otro poder en ejecución? Justamente a partir de todos estos cuestionamientos es que surge la reforma a este párrafo tercero del artículo 21 constitucional para evitar esta discrecionalidad, no solamente en materia de corrupción, sino más que nada en materia de respeto a los derechos humanos y respeto al debido proceso. El debido proceso se extiende también a la ejecución de las sentencias y se crea una figura jurídica, una institución jurisdiccional que, bueno, que para mí, porque les digo que es mi materia, entonces les voy a decir que es la más importante, es una de las instituciones más importantes, que es el llamado juez de ejecución penal, que algunos le llaman juez de vigilancia penitenciaria, pero no es así. El juez de vigilancia penitenciaria es una institución que deviene del sistema europeo, concretamente de España, ¿no? Ese fue justamente mi tesis de grado, mi tesis del máster. Fue un estudio de derecho comparado entre la figura del juez de vigilancia penitenciaria y el sistema penitenciario mexicano. No les digo hace cuánto, porque entonces van a saber mi edad, pero sí les voy a decir, hace más de 12 años, casi 13 años que hice, 15 años que hice, ya me quiero bajar la edad, ¿verdad?, que hice mi tesis de grado. Yo lo que quería era justamente hacer este estudio de derecho comparado, porque lo que quería imponer era ese llamado control jurisdiccional, ese juez de vigilancia penitenciaria en España, e introducirlo en nuestro país hace 15 años. ¡Oh, sorpresa! No conocía, para que vean, ¿no?, era yo muy joven, no conocía el contenido del 21 constitucional, por lo tanto no sabía que la función jurisdiccional nuestra terminaba en el dictado de sentencia. Y entonces la figura del juez de vigilancia penitenciaria español, concretamente el que yo estudié fue el catalán por la Universidad de Barcelona, no podía aplicarse al sistema mexicano porque el 21 constitucional establecía que la competencia del Poder Judicial terminaba en la sentencia. Pero ojo, me saqué de la manga la conclusión de mi tesis y dije, pero sí puede haber un control jurisdiccional, o sí existe en nuestro país un control jurisdiccional en materia de ejecución. ¿Cuál se les ocurre que era? ¿Y qué es todavía? El juicio de amparo. El juicio de amparo nos servía desde su existencia justamente para controlar el respeto a lo que antes se llamaban garantías individuales en materia de ejecución de sanciones penales. Nada más que sí, todo lo teníamos que traducir a violación a garantías individuales para poder promover jurisdiccionalmente un control del principio de legalidad en ejecución de sanciones. Ya les conté mi tesis de 2 años en 5 minutos, ¿no? Pero y entonces, a partir de la reforma del 2008, bingo, ¿no?, se abre justamente la facultad del Poder Judicial y entonces ya se abren las puertas para la creación de esta institución tan interesante que es la institución del juez de ejecución penal, que, como se los dije hace un ratito, la función del juez de ejecución penal en nuestro país nada tiene que ver, desde mi particular punto de vista, o bueno, sí tiene que ver, pero no tiene la misma naturaleza que el juez de vigilancia penitenciaria catalano-español.